Esta va a ser una entrevista con preguntas dirigidas con las cuales espero recibir de usted me conteste de manera clara y concreta en cada respuesta desde la perspectiva o el enfoque de su profesión. El tema que estamos estudiando nosotros en nuestro curso de ética, transparencia y cultura de la legalidad es sobre ética, protección de datos, cultura de la legalidad y Estado de Derecho. Así que pues nosotros vamos a hacer ahorita unas 5 preguntas para pues saber sus respuestas acerca de estos temas, ¿no? La primera pregunta sería, desde su profesión y los estudios que ha realizado, ¿cuál es su opinión sobre el tema de ética, protección de datos, cultura de legalidad y Estado de Derecho y la importancia en la actualidad? Ok. La ética es algo fundamental en la profesión del psicólogo. Tenemos que cuidar mucho esa parte de hacerlo de una forma profesional, hacerlo desde la teoría de la psicología. El trabajo que vayamos a hacer, no importa el área. Y la cuestión de cuidar los datos de las personas es vital. Una, para que ellos tengan confianza, y otra porque nos van a dar información muy personal, muy privada o muy delicada, y tenemos que proteger y cuidar de que nadie más se entere o nadie más tenga conocimiento de esa información. Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿usted cree que existen algunas normas, principios o reglamentos en su profesión que se apliquen directamente al tema que estamos estudiando, en este caso pues la psicología? Sí, hay un código ético del psicólogo que debemos de conocerlo, y si están estudiando psicología, los estudiantes ya están también inmersos en este proceso de conocer el código ético, de qué puede ser como estudiante, como profesionista, como investigador y como maestro. Entonces, sí hay características muy particulares, muy objetivas. Y por ejemplo, si usted nos podría mencionar algunas de esas normas, principios o características, si nos podría mencionar al menos 3 de ellas, ¿cuáles serían? Ok. Una de las primeras que yo implicaba en la primera respuesta es si vas a trabajar con alguien, que sea desde la teoría de la psicología. No puedes meter otras cosas que no tengan que ver con la psicología. Si vas a trabajar será como psicólogo. Tendrás que ver al otro como un ser humano. No hacer nada que lo demerite, que lo haga sentir mal o que lo agreda. Y la otra, la cuestión de la confidencialidad, eso es vital. Es la parte de cuidarlos, la información del sujeto. No tiene nadie que saber nada. Lo único que te puede pedir una información del sujeto es un juez. Mientras nadie te puede obligar a dar información, y tú debes de cuidar y respetar esa información. Muy bien. Bueno, entonces la tercera pregunta en este caso sería, desde su profesión y estudios que ha realizado, ¿me puede o nos puede en este caso nos puede indicar algunas recomendaciones que se deben considerar para no cometer un error o falta de ética, moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación del Estado de Derecho respecto a la atención de las y los ciudadanos o las personas involucradas en el tema que estamos planteando? Sí, ciertamente. Primero, conocer el código ético. Es vital que lo conozcamos todos, que conozcamos todos los lineamientos que hay, que reconozcas que tu trabajo va a ser desde una teoría y no va a ser de tu forma de pensar. No vas a dar consejos, vas a dar recomendaciones de acuerdo a cuestiones técnicas, pero nunca un consejo, porque el consejo viene desde la persona. Y la otra es que estés supervisando y que estés llevando un trabajo clínico tú como terapia, que estés en terapia, para que sepas hasta dónde son tus limitantes y que no vayas a querer hacer algo por buena onda o porque te sientes mal por la persona, sino que sepas que estás haciendo un trabajo profesional. Aquí no es un trabajo de buena gente, es un trabajo de la profesión desde una cuestión científica, ¿no? Entonces, digamos, en dado caso que se llegase a cometer algún acto, en este caso inmoral o poco ético, ¿podría decirme alguna sanción que se aplique a los profesionales que, vaya, cometan un error o falta de ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación de Estado de Derecho en la atención de las personas involucradas en todo eso que estamos hablando? Si tú como profesionista caes en un error ético, lo principal es que el colegio o alguna institución importante de psicólogos te llame la atención. La otra es que a lo mejor te pueden quitar grados o simplemente te quitan la licencia como psicólogo. Ese es lo más grave. La otra parte es que también hay situaciones jurídicas legales, que si tú hiciste algo mal en contra de la persona, también entra los códigos civiles, y entonces te pueden demandar penalmente. Entonces tenemos que estar haciendo las cosas de acuerdo desde lo legal, desde lo ético y desde la formación de la ciencia o de la carrera que tengas,
para no caer en ningún problema de eso, porque puede haber desde sanciones legales hasta amonestaciones, como quitarte tu cédula profesional. Entonces, ya cerrando con el tema, habiendo hablado de todo esto, a su consideración, ¿cuál sería una recomendación para mejorar en las instituciones y en lo personal en temas de ética moral, cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y conservación del Estado de Derecho? Siempre va a ser, cuando estemos revisando un caso, cuando estemos revisando una situación, que veamos desde los derechos humanos, que veamos cuestiones legales, que haya abogados también, si estamos en una situación institucional, que haya abogados que nos respalden y que nos digan hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, que nosotros tengamos conocimiento del código y que esto tengamos una comunicación y una revisión de las situaciones que se están presentando para no caer en una irregularidad y no dañar a la persona. Aquí lo primero es no dañar a la persona, al sujeto, porque está bajo nuestro cuidado, porque estamos hablando de cuestiones emocionales, de salud mental y de otras cuestiones muy personales, información muy personal que nosotros vamos a manejar. Entonces tenemos que tener una idea muy clara de lo que estamos haciendo ahí. Ok, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, maestro. Muchas gracias por... Le agradezco muchísimo su atención y permitirnos hacer esta entrevista. La entrevista es respecto a cosas que tengan relación a su profesión. Es de una materia que estoy estudiando, que es el curso de ética, transparencia y cultura de la legalidad. Y pues habla de esto mismo, que es la transparencia, la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho y los datos personales. Okay. La primera pregunta sería que desde su profesión y sus estudios que ha realizado, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la ética, la protección de datos, cultura de legalidad y el Estado de Derecho, y cuál sería su importancia en la actualidad? Ok, pues mira, en cuanto al Estado de Derecho, realmente no sé a qué te refieres, pero yo creo que, digo, pues desde mi punto de vista, pues la ética es una forma, digamos que son como que tus principios básicos con los cuales debes de, pues, desarrollarte en la profesión. Y pues justamente, qué bueno que me hacen ese tipo de entrevista, porque pues a final de cuentas muchos psicólogos andan por ahí afuera haciendo mala praxis, en ocasiones ni siquiera saben que existe un código de ética, ni siquiera lo han revisado, y hay otros que saben que están actuando mal y aún así lo están haciendo mal. Entonces, pues es bastante importante tener esos principios éticos, porque pues a final de cuentas ustedes el día de mañana van a trabajar en esta área y pues no van a saber si lo que están haciendo está bien o está mal. Es por eso que pues, es importante que desde un principio conocer eso. Bueno, explicando un poquito, el Estado de Derecho es cuando una persona hace valer hace los derechos y las responsabilidades sin temor a que haya una sanción, sino que lo hacen por ellas mismas. ¿Ok? Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿existen normas, principios o reglamentos en su profesión que apliquen directamente al tema que esté estudiando? Sí, completamente. Pues en este caso, incluso existe un código de ética del psicólogo que está redactado por la Sociedad Mexicana de Psicología. Creo que sí, ese es el nombre. Y pues tiene bastante, es un libro bastante extenso por artículos que pues te dice cómo actuar o sobre todo pues, cuando tienes dudas al respecto de saber si estás actuando ética o no éticamente, bueno, pues ahí es una guía. O sea, por ejemplo, te dice qué tienes que hacer con los datos, cuánto tiempo los tienes que tener, el tema de respetar confidencialidad, cómo vas a cobrar, horarios, la presentación, tu currículum, y pues es bueno siempre tener esa guía por ahí. Desde su profesión y estudios que ha realizado, ¿me puede indicar algunas recomendaciones que se deben considerar para que no haya un error o una mala práctica de la ética, la moral, la cultura de la legalidad, la transparencia, la protección de datos y la conservación del Estado de Derecho? Y que sea respecto a la atención de los ciudadanos o personas involucradas en el tema. A ver, ¿me la puedes repetir otra vez? No te entendí. Indicar algunas recomendaciones que se pueden considerar para que no haya un error. Ok, mira, pues en este caso no recuerdo muy bien cómo va esa ley, o sea que el no conocer una ley no te exime de cumplirla o algo así. Pues en este caso lo que una recomendación es pues leer el código de ética del psicólogo, estar ahí para
consenso al respecto. Entonces creo que el primer punto pudiera ser leer el código de ética del psicólogo, y yo creo que un segundo punto pues también sería el participar como que en estos círculos probablemente de debate, pues para situaciones que no sabes que se presentan, pues saber qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Podría decirme alguna sanción que se aplique en su profesión a la falta de ética o moral, cultura de legalidad, protección de datos y conservación del derecho del Estado? ¿Te platico el deber ser o la realidad? Ambos. Pues el deber ser se supone que te quitan la salud, pero la realidad es que no hay sanciones, tristemente. Bueno, por último, ¿cuál sería su recomendación para mejorar las instituciones y tanto en lo personal temas de ética, cultura de legalidad, protección de datos y la conservación del Estado? Pues yo creo que, como te mencionaba, o sea, el conocer que existe un código de ética, un físico, o sea, tangible, es un libro, leerlo, estudiarlo, y sobre todo también pues, estar rebotando ideas con diferentes colegas. Yo creo que eso es justamente el código de ética así surge, ¿no? O sea, juntaron a un grupo de personas que comenzaban a platicar al respecto de las situaciones en las que la ética resolvía, y pues se dieron cuenta que muchos actúan de diferente manera, cada quien actúa desde sus principios, pero pues qué mejor que toda una profesión, que en este caso la psicología, pues tenga los mismos principios para ante la misma cosa responder de la misma manera. Les damos gracias por la entrevista y que tengan Vale, muchas gracias. esta entrevista. La entrevista trata sobre su profesión y el uso de la ética, ya que estamos en una materia de ética, transparencia y cultura de la legalidad, que nos habla básicamente sobre la ética, la protección de datos, la cultura de la legalidad y el derecho del Estado de Derecho, y esperamos que las respuestas sean claras. Y la primera pregunta es que desde su profesión y estudios realizados, ¿cuál sería su opinión sobre la ética, la protección de datos, la cultura de legalidad, el Estado de Derecho y cuál sería su importancia en la actualidad? Desde mi profesión, bien, yo soy licenciada en psicología y pues definitivamente la ética es un elemento del día a día en el trabajo del psicólogo. Existe para nosotros un código de ética en donde se establecen los lineamientos por los cuales se debe de conducir el quehacer del psicólogo en cuanto al uso de información, al manejo de información en entrevistas, en investigación, al manejo terapéutico como tal que se establece en la relación de paciente-terapeuta. Entonces, hay muchas disposiciones que están establecidas en el código ético que es necesario que el estudiante de información conozca para que sepa a los problemas, a las diferentes situaciones que se pueden enfrentar y trate de actuar de la manera idónea para no perjudicar a un paciente, a un trabajador o a alguien que requiere sus servicios. Entonces, la confidencialidad pues es básica, es un elemento importante donde la persona que requiere de nuestros servicios confía y deposita en nosotros toda su información y no podemos andar divulgando, ¿verdad? Exponiendo en público, dando nombres. Actualmente es una situación que se debe de regular de una mejor manera, ya que se puede incluir en algunas cuestiones, sobre todo de exposición del paciente. ¿Existen algunas normas, principios o reglamentos en la profesión que apliquen directamente a este tema? Sí, pues el documento que te menciono, el código ético del psicólogo, cada país tiene su propio código. Yo he comparado algunos, por ejemplo, en España, en Venezuela, nosotros, hay elementos que cambian en cuanto a la cultura, a los grupos étnicos, y en este tipo de documentos se marca como que es
dominar todas las leyes y reglamentos que guían el proceso del psicólogo para no caer en alguna situación por desconocimiento, en ocasiones por querer ayudar al paciente o a la persona que solicita los servicios de ti como profesionista de psicología, y desconocer sobre los lineamientos del código te hace incurrir en un delito en ocasiones. Entonces, por eso la formación es lo básico para que pueda haber un buen ejercicio de la profesión. La formación, el sentido humano, la empatía, el poder ser lo suficientemente conscientes de que trabajamos con seres humanos, y que nunca las necesidades de unos cuantos o el beneficio de unos cuantos va a estar por encima del bienestar emocional de la persona con la que estés trabajando. ¿Me podría decir alguna sanción que se aplique a los profesionales que cometen un error o falta de ética, cultura de la legalidad, protección de datos o conservación del Estado de Derecho en esta profesión? La suspensión de la cédula para ejercer. Ya por último, ¿cuál sería su recomendación para mejorar tanto en las instituciones como en lo personal este tema de la ética, la moral, la cultura de la legalidad, la protección de datos, la transparencia y la conservación del Estado de Derecho? Pues que seamos congruentes con el deber ser y nuestras acciones. La profesión de psicología es una profesión noble, es una profesión de muchas satisfacciones, pero en ocasiones en muchas instancias a las que llega a pertenecer el psicólogo lo envuelve de una manera que el psicólogo incurre en alguna situación indeseable o una conducta inapropiada. Entonces, a eso me refiero con que seamos congruentes. Muchas veces sabemos el que sí y que no, pero nos dejamos influenciar por nuestro medio y llegamos pues, como dices, formas parte de la misma organización y adoptas valores, cultura, etcétera, y en ocasiones no es nada sana, ¿verdad? Entonces, el que seamos congruentes con nuestros principios y valores personales, así como profesionales, es de suma importancia para que ninguna situación se presente. Hay muchas leyes ahorita en contra de, por ejemplo, de la violencia de género, de la violencia en los trabajos, de crear ambientes de trabajo saludables, y esto está en todos los niveles, federal, estatal, en empresas, en distintos ámbitos. Sin embargo, en la realidad se gestan otro tipo de acciones. Entonces, no somos congruentes en ocasiones con esa parte, ¿verdad? Entonces, sí sería importante que fuésemos, que seamos todos congruentes con lo que es parte de nuestra profesión, ¿verdad? Que nos debe interesar el bienestar emocional de cualquier persona con la que estamos trabajando. Entonces, en medida en la que todas estas leyes que están establecidas las hagamos válidas, vamos a ir avanzando en el terreno de la psicología,